¿Qué onda, chavos? Pues vamos a seguir con el rollo este de las texturas y nuestro mapeo. Pero antes de eso, necesito que por favor manden sus propuestas, tanto de música como de algún tipo de historia o similares. Algo que tengan así más o menos en mente para el video. Para ponerlos como que a votación, a ver por cuál nos quedamos. Y empezar ya a planear todo el rollo este de preproducción. Y enfocar de este momento en adelante todos los modelos que hagamos, enfocarlos ya directamente al video. Así es que por favor, a más tardar, tómense este fin de semana para que a más tardar el martes ya tengamos propuestas. De hecho eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que este martes la mitad de la clase nos la vamos a pasar más bien como que en votación. Vamos a hacer como una tipo mesa redonda, a ver qué música, qué ideas. Literal, vamos a hacer nuestra lluvia de ideas y a ver con qué video nos quedamos. Para que ya empecemos a armar este relajillo. Pues bueno, entonces vamos a seguir con las texturas. Vamos a retomar un poco lo que vimos la clase pasada de que estamos texturizando la tabla. Entonces les voy a dar 2 que 3 tips, aparte del que ya vimos la clase pasada, para que su tabla tenga un mejor look. Por ejemplo, esto aplica únicamente si utilizan el Smooth Preview, que es el equivalente a presionar el 3 en el teclado. Recuerden que suaviza su figura, pero al suavizarla también como que genera, obviamente las líneas que originalmente son rectas, las hace curvitas. Y eso también afecta en la textura, ahorita van a ver cómo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ponerle edges de soporte. Acuérdense de los edges de soporte, que es para mantener un poco la figura, perdón, la forma recta y que no nos curve tanto nuestra figura. Entonces voy a poner otros 2 a los lados para que no se vea tan redondito el borde de aquí. Utilizo otra vez la herramienta de Insert Edge Loop Tool y pongo bordes uno cerca del otro para mantener líneas un poco más rectas. Ok, entonces esta es mi figura. Ahora voy a hacerle, primero que nada le voy a asignar un nuevo material. Acuérdense, botón derecho sobre el objeto, Assign New Material. Seleccionamos los materiales de Maya, de MetaRay, y utilizamos Mia Material X. Y ahora en el color voy a ponerle una textura. Acuérdense que para ponerle texturas en la sección de color le dan clic en la cajita de aquí. Si su textura está en un archivo de imagen, ya sea JPG, PNG o similares, utilizan el file. Pero en este caso voy a utilizar una textura ya como predefinida en Maya, que es el checker. Pues ya le asigné el checker, que es como si fuera el tablerito de ajedrez. Y si presiono el número 6 en el teclado, activo las texturas en el viewport. Ok, entonces ahora ya se ve aquí el checker en mi geometría, pero se ve demasiado grande. Entonces lo que voy a hacer es ajustar el número de veces que se repite esta textura en mi objeto para que se vean los cuadritos más chiquitos. Entonces, primero que nada le voy a borrar la historia a mi objeto. Me voy al menú de Edit, luego Delete by Type, History. En el Attribute Editor selecciono el tab donde está mi material. Ahora le voy a dar clic en donde dice color, a la flechita negra. Y aquí me marca pues obviamente los colores que tengo. Aquí puedo, si quiero tener algún otro tipo de colores, pues lo puedo seleccionar desde aquí. Pero aquí lo que me interesa es esta pestañita que dice Place to the Texture. Le doy clic aquí y aquí me dice el número de repeticiones de la textura. Ahorita está en 4. Y chequen, por ejemplo, si le pongo ahorita
que será 15 por 15. Ya ven, los cuadritos me los haces más chiquitos en el viewport. Entre más veces obviamente se repita su textura, pues se van a ver más cuadritos. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, si se acuerdan, mi mapeo o el UV mapping. En el caso del cuadrado, bueno, de alguna figura muy similar a un cubo, lo que voy a hacer es irme al menú. Acuérdense, deben de estar en submenú de polígonos y vamos a seleccionar Create UVs. Y aquí voy a utilizar Automatic Mapping, perdón. Entonces ya se crean mis 6 vistas o proyecciones que me generan mi mapeo. Selecciono el objeto en modo de objeto. Ahora otra vez me voy al menú, selecciono Window, UV Texture Editor. Y aquí, en esta ventana, me aparece todas las caras de mi objeto tridimensional en un plano bidimensional. Si de repente, por ejemplo, su textura no les deja ver bien todas sus líneas, acuérdense, le dan clic a esta como carita para que les oculte la textura. Entonces, ahora lo que voy a hacer es identificar qué caras pertenecen a qué parte del objeto. Entonces, dentro del UV Texture Editor le voy a dar clic con el botón derecho, selecciono caras, voy a darle clic aquí. Al seleccionar esta cara, vemos que en el viewport se me selecciona la cara que está arriba. Si le doy clic aquí al lado, se selecciona la cara de abajo. Entonces ya vi qué parte es la de arriba y qué parte es la de abajo. Entonces todo este grupo de caras de aquí corresponden a todas las caras de arriba del objeto. Si le doy clic a esta parte de acá, vemos que selecciona la parte del lado. Entonces, para no estarme peleando tratando de identificar qué cara pertenece a qué parte de mi objeto, lo que voy a hacer es empezar a pegar, como por decirlo así, las secciones. Una forma fácil de, por ejemplo, seleccionar todos los UVs, los UVs son como vértices, pero referentes únicamente a texturas. Entonces, para seleccionar todos los UVs de la cara superior, que ya vimos que es esta de acá, le voy a dar clic con el botón derecho sobre el UV Texture Editor, selecciono UVs y le doy clic a uno de los vértices del objeto o de la cara. Ahora voy a presionar Control en el teclado, botón derecho en el mouse y de aquí selecciono To Shell. Y automáticamente se me van a seleccionar todos los demás que pertenecen únicamente a esta sección. Entonces, con mi herramienta de mover, los voy a mover momentáneamente aquí arriba para que no me estorben. Y sí, vamos a voltearlos una vez. Entonces lo quiero ahorita está como que de forma vertical, entonces lo quiero de forma horizontal. Entonces con estas flechitas que tengo aquí arriba puedo girar los objetos que tenga seleccionados. Ahora voy a pegarle a esta parte de aquí las caras que están a los lados. Entonces, para identificar esas caras, igual selecciono Face. Por ejemplo, le doy clic aquí y veo que esa cara está del otro lado. Ok, entonces estas caras son las que quiero. Todo el grupo de caras que están aquí. Entonces, igual, para seleccionarlas todas, bueno, en este caso está muy fácil, ¿no? Porque todo este grupito de aquí puedo hacer un cuadro de selección y ya lo puedo mover. Pero, por ejemplo, si estuvieran así como que encima de los objetos, obviamente seleccionar aquí todos los vértices de un solo objeto o de un solo, por ejemplo, lado, estaría muy difícil. En este caso lo que aplico es igual selecciono UVs, le doy clic a un solo vértice y para que me seleccione el resto de los vértices que únicamente pertenecen a este lado, presiono Control, botón derecho en el mouse y selecciono To Shell. Entonces eso me selecciona únicamente esa sección o ese lado. Entonces ahora lo voy a girar de nuevo con la misma flechita y lo voy a acercar a las caras que tenía arriba. Eso es para no tener como cachitos de la geometría. Por ejemplo, este sería como que la parte de arriba, pues la parte lateral,
Entonces quiero que sea una sola superficie, no que lo tenga dividido. Entonces ahorita ya tengo cerca esta geometría de esta geometría. Ahora lo que voy a hacer, voy a seleccionar con botón derecho Edges, le doy clic acá. Si se dan cuenta, cuando selecciono este borde de aquí, en el viewport me seleccionó el de atrás y yo quiero que me seleccione el de adelante. Entonces esto quiere decir que mi geometría está, por decirlo así, al revés. Tengo que seleccionar este y este. Y chequen que cuando selecciono, por ejemplo, este de aquí arriba, automáticamente selecciona el de abajo. Esto es porque, digamos, comparten más o menos el mismo espacio tridimensional. Este borde de aquí, que es de las caras de la parte de arriba, está pegadito al borde de las caras que están en la parte lateral. Eso es lo que nos indica este tipo de selección. Igual cuando selecciono los otros dos bordes aquí al lado, se seleccionan automáticamente los que les corresponden del otro lado. Ahora vamos a dar una instrucción que nos diga que mueva nuestro objeto a la parte de, digamos, que le corresponde, o su otra mitad, por decirlo así. Ay, qué romántico se escucha. La otra mitad. Bueno, ya. Entonces, que aparte de que lo mueva, una los edges. Y eso lo hacemos con este iconito de aquí, que vemos que es como, se parece un poco a la herramienta de mover, que se ven las flechitas, como un puntito rojo en el centro. Y si dejamos el mouse sobre la herramienta, nos dice Move and Sew the Selected Edges, o en otras palabras, mueve y cose los bordes seleccionados. Entonces le voy a dar clic y entonces ya ven como la geometría que tenía arriba la movió a la de abajo y las unió. Para checar que las unió, si le doy clic con el botón derecho, luego selecciono UVs, le doy clic a un solo UV y otra vez presiono Control, botón derecho y selecciono To Shelf. Y me selecciona todo, la parte de arriba y la parte de al ladito. Eso quiere decir que obviamente ya está unido en una sola como bloque de geometría. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de unir la parte de enfrente, voy a unir la parte de atrás. Entonces selecciono Faces, selecciono la parte de atrás y veo que está en esta sección de aquí. Voy a darle clic botón derecho, UVs, le doy clic a uno de los UVs que tengo ahí seleccionados, luego Control, botón derecho, selecciono To Shelf para que me seleccione todos los vértices que pertenecen a ese bloque. Lo muevo, lo giro con la flechita roja de aquí arriba. Más o menos lo pongo en posición. Ahora botón derecho, selecciono Edges. Y selecciono todos los edges de este lado. Igual otra vez selecciono un edge de un bloque y automáticamente me selecciona su media naranja. Ya que tengo todos los bordes de este lado seleccionados, los voy a mover y a coser. Recuerden que es este iconito de aquí. Move and Sew the Selected Edges. Le doy clic, los mueve y los pega. Entonces ya tengo esta parte de aquí. Sería el equivalente a tener seleccionado, por decir algo, toda esta sección en mi objeto. Ok. Ahora pues vamos a terminar de pegar esto con la parte de abajo. Selecciono Edges. Selecciono los edges que quiero. Le doy clic Move and Sew. Entonces me mueve la geometría y me la pega. Entonces ya tengo... Lo único que me queda por pegar son los lados, por decirlo así. Estos de aquí. Este. Y este. Entonces estos yo creo que los voy a pegar a la cara de arriba.
O sea que voy a seleccionar Edges. Y selecciono estos que son, pues si recuerdan, esta parte de aquí es la cara de arriba. Entonces selecciono los edges correspondientes al lado que tengo que pegar. Y otra vez le doy clic a este iconito que es Move and Zoom. Entonces ya me lo mueve y me lo pega. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Selecciono los edges que quiero mover y pegar. Otra vez le doy clic a la herramienta. Y ya tengo toda mi geometría, o todas las caras que tenía sueltas del objeto. Ya las tengo pegadas en una sola cara. Bueno, más bien en un solo bloque de geometría. Entonces, por ejemplo, para ponerlas, recuerden que para que se vea bien su textura, todas estas líneas que corresponden a su objeto deben de entrar dentro de este cuadrito de aquí. Entonces, porque obviamente aquí ya se salió del cuadro, tengo que ponerlo dentro. Para moverlo, selecciono UVs, agarro todo el objeto y con la herramienta de mover, pues ya nada más lo pongo en donde debe estar. Voy a utilizar R o la herramienta de escalar para hacerlo un poquitito más grande. Digamos, el objetivo de este UV mapping es tratar de aprovechar el máximo espacio posible, igual, insisto, dentro únicamente de este cuadro. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más grande que pueda, sin que me salga de las líneas. Ok. Entonces ya tengo mi UV mapping. Selecciono, antes de copiar ¿cómo se dice? De hacer mi UV snapshot para pasarlo a Photoshop y empezar a dibujar sobre esta cosa, antes de literal de irnos a polígonos y darle UV snapshot, a pesar de que estoy viendo aquí las líneas, si lo hago ahorita no me va a aceptar o no me va a crear el archivo. ¿Por qué? Porque mi objeto en el viewport está en modo de vértices. Para poder hacer el UV snapshot, tengo que seleccionar el objeto en modo de objeto. Ya que está verdecito, entonces ahora sí ya lo puedo guardar. Entonces dentro del UV Texture Editor nos vamos a polígonos, UV Snapshot. Aquí arriba seleccionamos Browse para escoger la carpeta en donde queremos guardar nuestra imagen. Le voy a poner el escritorio y le voy a poner tabla prueba.png. Es importante que también aquí le pongan la extensión, porque si no, luego como que no le reconoce bien el archivo o no lo guarda bien o hace cosas raras. Entonces ya le puse el nombre, la extensión, le pongo salvar. Aquí recuerden, ajusto el tamaño de la imagen. De preferencia dejen la pestañita en Keep Aspect Ratio y Anti-Alias Lines. Yo generalmente lo dejo en color negro. Y seleccionen aquí el formato de imagen que sea PNG. Le vamos a dar OK. Entonces ahora vamos a abrir Photoshop. Y vamos a abrir el archivo que acabamos de crear. Muy bien, entonces ya nos crea un archivo que es transparente y únicamente tiene las líneas negras. Aquí yo lo que hago es
en nuestra sección de layers voy a crear un layer. Bueno, primero que nada, para no modificarlo, que son las líneas o las guías, le voy a dar clic en el candadito para que no lo pueda modificar. Después voy a crear un layer abajo. Voy a poner BG de background. Y aquí le puedo poner algún fondo, ¿no? Para que no sea... Bueno, para que sea más fácil ver las líneas. Pero es importante que esté en un layer distinto, ¿no? Para que al momento de regresar esta textura a Maya pueda apagar las líneas y no se vea feo. Pero antes de eso, aquí vamos a ver lo que les decía al principio del video. Ahorita está en el 1 en el teclado, o sea, la geometría básica. Y si se dan cuenta, en los bordes, pues se ve bien, ¿no? La geometría no se ve distorsionada ni nada por el estilo. Pero al momento del que pongo 3 para suavizar la geometría, hay veces que se distorsiona un poco la textura. Y esto pasa porque si vemos en el UV Texture Editor, aquí está la representación de nuestra geometría normal, digamos en el 1, en el teclado. Al momento de que le pongo 3, se dan cuenta cómo cambian las líneas. Y obviamente ese cambio en las líneas afecta cómo se ve la textura. Entonces generalmente lo que yo hago en esta situación, para evitar que se distorsione, voy a dejar mi objeto, digamos que siempre se vea de forma suavizada. Entonces, primero que nada, presiono el 3. Ya que está la geometría suavizada, me voy a ir al menú y selecciono Modify, luego Convert, y aquí voy a seleccionar Smooth Mesh Preview to Polygons. Entonces genera más geometría en mi objeto para que se vea exactamente igual que cuando presiono el 3 en el teclado, pero ahorita está digamos en el nivel 1 del teclado. Entonces así me aseguro de que siempre conserve la misma forma. Una vez que hice esto, vuelvo a checar en el UV Texture Editor. Y si se dan cuenta, obviamente nuestras líneas se siguen viendo medio extrañas. Para que no se vean extrañas, lo que tendría que hacer es seleccionar el objeto y hacer de nuevo el mapeo. Entonces me voy al menú, selecciono Create UVs, Automatical Mapping. Entonces una vez que hice eso, siempre regreso al UV Texture Editor. Ya las líneas se ven más derechas. Obviamente tendría otra vez que seleccionar los bordes. Moverlos y pegarlos. Etcétera, etcétera, etcétera. Como podrán darse cuenta, es un proceso un poco tedioso. Obviamente si ya saben que que están utilizando Smooth Preview, primero hacen la conversión del Smooth Preview a polígonos y hasta después hacen el mapeo para que no tengan que trabajar doble. Pero ahorita era para darles la muestra de cómo se hace esta cosa.
en ocasiones, por ejemplo, si se sigue viendo ligeramente como extraña su geometría, podrían también aplicar otra herramienta. Seleccionan UVs con el botón derecho del mouse, seleccionan el área que quieren digamos desdoblar, y le van a dar clic a este icono que se ve como una cajita y luego como la versión como las geometrías estas que luego nos ponían a hacer en la primaria o similares, que tenemos un papel con la figura marcada, la recortábamos y luego la doblábamos y hacíamos ya una figura tridimensional, que es más o menos lo mismo. Entonces aquí va supuestamente a desdoblar nuestra geometría para que tenga una menor distorsión. Entonces si se dan cuenta, cuando le di clic se movieron un poco los UVs que tenía aquí seleccionados. Supuestamente esto sirve para como que entre suavizar y eliminar un poco la distorsión de nuestra textura. Entonces selecciono más que nada las esquinas, que es donde se nota más la distorsión, y le doy clic a esta cajita. Una vez más, tengo que asegurarme que mi geometría esté dentro de el cuadrito de acá. Entonces selecciono todos los UVs, herramienta de mover, y trato de ocupar el mayor espacio posible sin salirme del cuadro. Y entonces, supuestamente con esto evitamos distorsión en nuestra textura. Después de que terminen de hacer todo su UV mapping, van a ver que les crea luego toda la historia en su channel box, en sus inputs. Entonces recuerden que tener aquí mucha historia no es bueno, porque luego nos alenta la máquina. Entonces, ya que terminaron de hacer UV mapping, seleccionan su objeto, nos vamos al menú, Edit, Delete by Type, History. Ok, entonces ahora sí, el archivo que creamos, como ya no tiene la misma geometría en Photoshop, vamos a cerrarlo y vamos a crear otra vez nuestro UV snapshot. Selecciono mi objeto, me voy a Window, UV Texture Editor, selecciono Polygons, luego UV Snapshot. Vamos a seleccionar el mismo archivo, le damos OK. Ahora sí, en Photoshop selecciono mi objeto, nuevamente en la sección de layers le pongo candadito a mis guías, creo un nuevo layer, le pongo algún color para el fondo y aquí ya le puedo dar las texturas que yo quiera. Por ejemplo, vamos a abrir alguna textura de madera. Por ejemplo, en mi caso la textura está muy grande. La ajusto para que esté más o menos en donde yo quiero en este caso, por ejemplo, el grano de la
de la madera. Yo creo que ahí. Ahora en un nuevo layer voy a crear algún otro tipo de textura, imagen o similares. Igual también podría, por ejemplo, si es una tabla vieja, podría ponerle manchas así como de suciedad o similares. Vamos a ver qué será bueno. Ahora vamos a ponerle una como estas. Ajusto mi textura. Vamos a ver qué más texturas tenemos por aquí. Es así como que está chorreando alguna cosa ahí extraña. Vamos a jugar con los blending modes, la opacidad, y ponemos nuestra textura. Cualquier lugar que queramos. Entonces supongamos que ya esto es todo lo que queremos hacerle a nuestra textura. Antes de salvarla, apagamos las guías. Ahora sí salvamos. Pueden salvarlo pues, en cualquier formato. Voy a utilizar JPG. Tabla, prueba, JPG, ok. Ok. Y ahora sí, de regreso a Maya, selecciono mi objeto, abro el Attribute Editor, y ahora en el color, si recuerdan, yo ya le había puesto una textura como de cuadritos. Y aquí no le puedo cambiar, no puedo escoger la textura, el archivo de textura que tenía. Entonces, primero que nada, en este caso tengo que romper la conexión que tiene mi objeto con esta textura. Para hacer eso, le doy clic sobre el nombre con el botón derecho y luego selecciono Break Connection. Entonces ya me quita esta textura de acá. Y ahora ya puedo escoger nuestro file. Luego aquí selecciono con la carpetita la imagen que quiero, que era tabla prueba.jpg.
Y luego más abajo, acuérdense de aquí seleccionar en su color profile que sea sRGB. Y luego en efectos le ponen .1. Si luego presiono 6 en el teclado, pues ya vemos cómo queda nuestra textura. Ahora en el próximo video vamos a ver cómo hacer texturas un poco más complejas. Bueno, más bien de geometría un poco más compleja.